Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti. Amén. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos que nos van a sintonizar en esta maravillosa noche. Muy buenas noches, hermano Carlos Camacho. Gracias por acompañarnos, hermano. Estamos muy contentos que está ahora con nosotros. Como bien saben, hermanos, la semana pasada nuestro hermano iba a estar con nosotros con este tema, pero lamentablemente por las redes sociales, ¿verdad? No fueron posibles la transmisión en internet. Pero gracias a Dios está con nosotros la noche de hoy, hermano, y pues es nuestro deseo entonces que usted nos comparte ese tema, ¿verdad? El tema se llama la agonía de Jesús. Así que no se vayan, quédense con nosotros para que podamos juntos meditar en la palabra de Dios, ya que nuestro hermano nos va a exponer ese tema la noche de hoy. Muy buenas noches, hermano, bienvenido. Buenas noches, Joel, y buenas noches pues a toda tu audiencia. Espero que esta noche sí funcione todo bien. Amén. ¿Sí? Eso ¿Se esperamos, escucha, hermano, claro que sí. se escucha bien? Sí se escucha, hermano, no sé, creo que sí también los hermanos lo escuchan muy bien. Sí se escucha muy bien, hermano. Excelente, Por excelente. supuesto que sí. Así es. Entonces, hermano, pues el tiempo va a ser con usted, hermano Carlos, y usted nos va a deleitar con ese tema la noche de hoy, ¿verdad? Y nosotros estamos a la espera desde la semana pasada, hermano. ¿Qué le parece si vamos a Dios en una oración y luego usted empieza para exponer la palabra? Excelente, excelente. Entonces vamos a orar, hermano. Voy a dirigir yo la oración. Okay. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos estar aquí una vez más en este medio, Padre, por este programa, por esta radio, Padre Celestial. También, Padre Celestial, por Facebook Live, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por nuestros hermanos, por los que hacen posible estos medios. Te damos gracias, Padre, por nuestro hermano Carlos que está con nosotros la noche de hoy, Padre Celestial, con este tema, Padre eterno, tan maravilloso, Padre Celestial, que es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre, que guíes a nuestro hermano, Padre Celestial, que lo uses, Padre, y que los corazones y las mentes, Padre, que puedan escuchar tu palabra, Señor, sean edificados, Padre Celestial. Bendice a nuestro hermano Carlos y bendice a todos los que van a escuchar tu palabra, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso y santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien, amados hermanos, entonces Amén. nuestro hermano Carlos con nosotros y el tiempo es con usted, mi amado hermano, para que nos exponga la palabra del Señor. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Y comentando también. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y el tiempo es suyo, mi amado hermano, y aquí vamos a escuchar atentamente la palabra del Señor. Bueno, espero contar con tu ayuda con la lectura de los textos, ¿sí? Amén, claro que sí, hermano. Bien, bueno, el tema de la agonía de Jesús, es un tema lleno de misterio. Y cuando me refiero pues a la agonía, estamos hablando del momento en el cual el Señor estuvo en sus últimas horas, bueno, últimos momentos antes de ser entregado en el huerto Getsemaní. Un lugar muy hermoso que después de estar en la Pascua y instituyendo la cena, él baja al valle de Cedrón y pasa un río allí y luego llega pues a un jardín muy hermoso, el jardín de Getsemaní. Y era un lugar muy común donde los discípulos y el Señor se reunían. Y hay una cueva donde también pasaba la noche, muy cercana pues allí al huerto. Bien. Bueno,
Entonces, vamos a leer un texto en Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44. Sí. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Esperemos que nos escriban, por favor, con sus comentarios si se escucha bien el audio o no. La palabra de Dios dice así en Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Amén. Ok, ahí aparece pues la palabra agonía, ¿no? Dice, ¿podrías leerlo de nuevo esa parte de la agonía? Amén. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bueno, es interesante el estado emocional de nuestro Señor Jesucristo. Un estado, dice, lo describe Lucas como agonía, ¿no? La palabra agonía significa conflicto, contienda, lucha y por lo general con uno mismo. Ahora, ¿cómo lo describe ese momento, ese estado del Señor? Vamos a ver cómo lo describe Mateo. Por favor, lee ahora Mateo, el capítulo 37. Mateo, perdón, 26, 37. Amén, hermano. Mateo capítulo 26, versículo 37. Dice la palabra del Señor así: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ok, nuevamente son los evangelios sinópticos y bueno, describen la misma escena y usan algunas palabras un poco diferentes. Pero fíjense que Mateo usa de que comenzó a entristecerse en gran manera. Lucas usa la palabra agonía. Ahora veamos qué palabra usa Marcos. Marcos capítulo 14, verso 33. Amén. Marcos capítulo 14, versículo 33, dice la palabra: y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Amén. Entristecerse, angustiarse, entristecerse en gran manera, en agonía. Bueno, y caramba, qué estado, ¿no? Qué estado tan crítico, emocional estaba pasando pues nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer una pregunta a tu audiencia antes de continuar. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que el Señor estaba entristecido en gran manera, angustiado, en agonía? ¿Por qué el Señor estaba en ese estado? ¿Qué me dice? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podría ser? Amén, hermanos. Si alguien tiene el placer de contestar la pregunta que nuestro hermano hace, lo puede comentar para poder continuar con el tema. Gloria al Señor. Repite una vez la pregunta, hermano, una vez más. La pregunta es, ¿por qué razón el Señor estuvo en agonía, entristecido en gran manera? ¿Por qué en ese estado de angustia, tan lleno de angustia, que su sudor era como gotas de sangre? Amén.
Su estado era tan crítico que Dios, su Padre, tuvo que enviar un ángel especial para consolarle. La pregunta es, ¿por qué razón Jesús estuvo en ese estado tan crítico, tan misterioso, ¿no? Para nosotros. Amén, hermanos. Ahí está la pregunta, ¿por qué el Señor Jesús estuvo en un estado tan crítico, verdad? Si alguien puede contestar la pregunta, será bienvenido. Gracias, hermano Carlos, y muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Así que vamos a esperar que alguien responda lo que el hermano está preguntando. Gloria al Señor. Para que participen, amados hermanos. Esa es la idea. La idea es que tengamos un diálogo, que Amén. podamos edificarnos, ¿no? Como dice la Escritura, edificaos los unos a los otros. Y entonces, bueno, vamos a promoverlo. ¿Qué les dice a ustedes estos pasajes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué estaba tan angustiado nuestro Señor Jesucristo? Todavía no hay respuesta. Todavía no hay respuesta, hermano. Creo que es un Está muy poco difícil. complicada la pregunta, hermanos. Está muy difícil la pregunta. Bueno, Exacto. vamos a pensar un poco, ¿no? Los mártires, muchos murieron cantando. Muchos más bien prefirieron la muerte honrando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la respuesta no sería por temor a la muerte, por temor a la tortura, por temor a lo que venía ahorita, es decir, todo su padecimiento. No es por eso que estaba en agonía nuestro Señor Jesucristo. Si los mártires, bueno, fueron devorados y quemados, como les digo, dichosos de morir por Cristo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que tiene en su mano tanto la muerte como la vida? Entonces, no puede ser que su agonía, que su tristeza en gran manera, su angustia, incluso 4 días antes, nuestro Señor Jesucristo dijo que mi alma está turbada. Es decir, todavía 4 días antes, él ya se sentía triste por el momento que iba a vivir. ¿Qué pasó en Getsemaní? Que estuvo en ese estado nuestro Señor Jesucristo. Tampoco pudo haber sido Satanás que lo atormentó. Si él mismo se enfrentó a Satanás en el desierto. ¿Recuerdan? El día de la tentación y salió victorioso. Tampoco pudo haber sido Satanás que le causó esa angustia o esa agonía. ¿Qué pudo ser entonces? Sí. Todavía no hay respuesta. No, hermano, creo que nadie va a responder. No nos han respondido, hermano. ¿Ok? Bueno, no se preocupen, no se preocupen. Bueno, vamos a reflexionar un poco. ¿Qué podría causarle al Señor Jesús? El mismo Señor Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo y más nada pueden hacer. No tiene que ver con la muerte, como les dije. No tiene que ver con las personas, ¿verdad? Que querían hacerle daño. Su agonía es un gran misterio. ¿Cuál es el misterio? En que Dios colocó en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a leerlo, mejor vamos a leerlo en Isaías capítulo 53. ¿Sí? Amén. Vamos a leerlo, Isaías capítulo 53, para develar el misterio de Getsemaní. Y yo espero que cuando
comprendamos esto, algo, tener una idea por lo menos, nos llene y nos dé una certeza de nuestra salvación. Vamos a Isaías. Isaías, el capítulo 53, el versículo 1, ¿cómo dice Joel? Dice la palabra en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está bien, está bien. Bueno, ya tenemos alguna idea de por qué la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, en el verso 1 de Isaías 53, habla esa primera parte, esa primera frase, ¿verdad? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y qué más dice? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Y sobre Amén. quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oye, ¿qué quiere decir esa expresión? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mire, cuando Dios creó la luz, sea la luz, y la luz fue. Y dice, por ejemplo, un salmo dice que el universo es obra de sus manos. Y cuando dice obra de sus manos es obra de sus dedos. Pero cuando se refiere a la redención nuestra, no fue los dedos de Dios o las manos de Dios. Él fue agarrar un esfuerzo mayor para nuestra redención. Crear el universo para Dios fue muy fácil en comparación con nuestra redención, con darnos la salvación. Costó mucho más que crear el universo. Pero, ¿y cómo es posible? ¿Qué pasó? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nunca experimentó el pecado. Nuestro Señor Jesucristo, santo, 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 tan santo como Dios, tan santo como Dios. Ahora, imagínense la santidad y concentrándose en la santidad de Jesús, todo el pecado de la historia, todo el pecado de la humanidad, allí en Jesús, en la santidad de Jesús. Nosotros no vamos a poder entender ese dolor. No lo vamos a poder entender. Cómo la santidad absoluta y perfecta de nuestro Señor Jesucristo iba a cargar o centrarse o concentrarse todo el pecado de la historia. De la historia. ¿Sí? Porque Amén. nosotros no habíamos nacido cuando Jesús estuvo en Getsemaní. Y nuestros pecados, aún sin haber nosotros nacido, ahí estaban en Jesús. Nuestros pecados, aún estaban allí en Jesús. Nosotros estábamos en el futuro y ya Jesús, nuestros pecados fueron puestos sobre él. Ahora,
yo no puedo explicarlo y yo creo que nadie en el mundo va a poder explicar esa expresión, por ejemplo, de Segunda de Corintios 5:21. Como dices, Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Dios lo hizo pecado. Ahora, ¿cómo explicar eso? Que Dios lo hizo pecado. Es un misterio. Pero cuando Dios lo hace pecado, hermanos, el dolor es tan intenso que como grandes gotas de sangre produce la angustia de ser quien toda la culpa de la humanidad recae sobre Jesús. Esa agonía no la vamos a poder entender. Tal vez, si usted se acuerda cuando estaba recién convertido, a lo mejor se acuerda cuando estaba recién convertido, estábamos, bueno, pues, en nuestro primer amor, ¿no? Wow, recién convertido, y de repente pecamos, se nos sale una mentira, un mal pensamiento, una mala acción, y como verdaderos creyentes convertidos, wow, nos sentimos mal, nos duele, no sé si les ha pasado. ¿Y eso por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Se conmueve por causa del pecado. Es triste decirlo, pero hay hermanos que ya tienen como cauterizada su alma y el pecado no le causa ningún dolor. Sencillamente hasta pecan voluntariamente, sin dolor. Y eso es muy triste. Eso es una muestra de que son como niños en Cristo. Vamos a decirlo así, como niños en Cristo. Pero cuando una persona ha crecido en Cristo Jesús, todo pecado le duele. Todo pecado le duele. Ahora, imagínense a nuestro Señor Jesucristo, la santidad perfecta y todo el pecado concentrado en Él. Ese dolor debió haber sido muy, muy, muy intenso. Y no lo vamos a entender. Sí. No sé si hay algún comentario o pregunta, hermano. Sí, aquí hay algunas respuestas, hermano. La hermana Francisca Delgado dice, porque Jesús sabía todo lo que iba a pasar, es por eso que él se entristeció. Y el hermano hermana Francis Laguna dice que todo el peso de nuestras culpas es que le hizo a él entristecerse. Eso es lo que han comentado los hermanos. Hermana Narcisa Sandoval dice que él llevó todos nuestros pecados y fue por eso también que él se sintió triste. La hermana María Dolores Matos Castillos nos manda bendiciones. Bueno, esos son algunos comentarios, hermano, que han respondido. Sí, así es. Y estoy de acuerdo. Y volviendo otra vez a Isaías 53, ese versículo que dice en el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada quien se apartó como oveja, no como buey. Isaías dice que el buey conoce a su Señor, no como las mulas. Las mulas regresan a su sitio
a su redil. Pero la oveja tan inteligente para encontrar un huequito donde salirse y luego perderse y no volver. Así son las ovejas. Cada quien nos descarriamos como ovejas, tontas ovejas. Pero ¿qué dice? A pesar de eso, ¿qué dice? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aún descarriados, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Saben qué cuesta, hermanos? Cuesta aceptar la obra de Cristo. A veces la obra de Cristo la subestimamos. ¿En qué sentido digo que la subestimamos? En el sentido de que la obra de Él no fue suficiente para salvarme. No, eso no es suficiente. Hace falta algo más. Hace falta que yo haga algo. Hace falta que yo me porte bien. Porque si yo no me porto bien, entonces, ya yo no soy salvo. Eso es subestimar la obra de Cristo. La obra de Cristo, la salvación es gratuita. Gratuita. Le costó a Dios. El dolor de Cristo costó. El peso del pecado sobre Cristo, eso es un gran costo para que nosotros disfrutáramos gratuitamente la salvación. Amén. Sí. Así es, hermano. Okay. Comentarios o preguntas, si no hay, continúo. El hermano Rafita Sauceda dice que así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados. Amén. Comentario de nuestro hermano. Y la hermana Carmen Osuna dice que duele demasiado cuando le fallamos al Señor. Amén. Wow, ¿cómo le podemos fallar al Señor? Permíteme decirles algo. Miren, no hay nada que ustedes puedan hacer que el Señor deje de amarles o le ame menos. Ni nada que ustedes pueden hacer grande para el Señor para que el Señor les ame más. El Señor hizo una obra que es un misterio para nosotros, es un misterio, pero es una obra completa. El apóstol Juan, cuando escribió su carta, su primera carta, él dice, yo les escribo para que sepan que tienen vida eterna. Juan estaba muy preocupado por las dudas que tenían los creyentes. ¿Por qué tenían dudas? Porque proyectaban la salvación de Dios en la persona misma, en uno mismo. Yo soy salvo, no por mis méritos. Soy salvo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Soy salvo por ello. Interesante que el apóstol Pablo abordó el problema de división de la iglesia en Corintios con esta expresión. Ustedes saben que en Corintios habían divisiones por muchas cosas. Estaban divididos, eran unos niños en Cristo. Pero Pablo dijo una expresión, dijo, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado.
en el capítulo 2 de 1 de Corintios. Me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Saben? Una de las cosas que me entristece a veces es que nuestro grupo cristiano, Iglesia de Cristo, es uno de los grupos más divididos de todos los grupos cristianos. Y eso debería preocuparnos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantas divisiones? Y a mi juicio, es mi opinión, comprendemos poco la obra de Cristo en la cruz. Porque si la entendiéramos, no habrían divisiones entre nosotros. Nos dividimos por cualquier cosa. Por cualquier cosa nos dividimos. Nosotros creemos que tenemos el monopolio de las cosas correctas, cómo hacer las cosas correctas cuando nos reunimos. Pensamos que tenemos ese monopolio. Tanta arrogancia. Dios tiene tanta paciencia para con nosotros. Miren, Amén. cuando entendemos el mensaje del Evangelio, cuando entendemos la agonía de Jesucristo en Getsemaní, en el cual Él puso todos nuestros pecados sobre Él, entonces no hay más división, porque entendemos cuál es la esencia del cristianismo. Sí. Bueno, continuando pues un poco acá para darnos un poquito más de comprensión de la obra del Señor. En Romanos capítulo 5, ¿quieres leer por favor? Romanos capítulo 5. Amén, hermano. ¿Qué dice el verso 1? Romanos capítulo 5. Amén. Dice la palabra del Señor así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que tenemos, hermanos, por medio? ¿Qué es lo que tenemos? Paz para con Dios. ¿Y qué significa paz para con Dios? ¿Qué significará paz para con Dios? ¿Qué piensa la audiencia? ¿Qué significa paz para con Dios? Amén. Amén, hermanos. Si alguien quiere comentar qué significa paz, ¿verdad? Para con Dios por medio de Jesús. Mientras tanto, nuestro hermano Jonathan Hernández manda saludos desde República Dominicana, Ciudad Nagua. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Y también los comentarios de nuestro hermano Rafael Sauceda. Muchas gracias, hermano Rafael. La pregunta es, ¿qué significa tener paz para con Dios? Amén. Mientras que el hermano Rafael Sauceda hace una pregunta, dice, pregunta para el hermano Carlos. Hebreos 9:15 nos da una idea del alcance de la redención obrada por Jesús. Él hace una pregunta, hermano, acerca de 9:15. Ok, vamos a leer el texto. Amén. Mientras tanto, hermanos, si alguien puede contestar qué significa paz para con Dios por medio de Jesús, nuestro hermano está esperando la respuesta para que ustedes participen. Lo que el hermano quiere es que ustedes también participen en esta transmisión acerca de la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:15, se lo voy a leer, hermano. Dice la palabra así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Amén, amén. Es un verso interesante porque surge también otra pregunta con ese capítulo 9, verso 15.
La pregunta es, ¿por cuáles pecados murió nuestro Señor Jesucristo? ¿Por cuáles pecados murió Jesús? Según Hebreos 15, ¿por cuáles? Amén. Esa fue la pregunta que hizo nuestro hermano Rafael. Y nuestra hermana Francis Laguna contesta que paz para con Dios significa tranquilidad, seguridad en que Dios está con nosotros. Es lo que ella responde. Y nuestro hermano Alfredo Miranda responde, vamos a ver, dice el hermano, Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz, por lo tanto, estar lavados en esa sangre es tener paz para con Dios. Nuestra hermana María Dolores Matos Castillo dice, significa vivir conforme a su voluntad y hacerla. Amén. Okay. Esas son algunas de las respuestas. Sí, bueno, tal vez una ilustración, más o menos la ilustración. Las ilustraciones nos dan una aproximación, ¿no? de lo que queremos nosotros comprender. Imagínense que usted tiene, bueno, tremenda deuda con el banco por las tarjetas de crédito, ¿no? Y de repente, bueno, ya no la tiene. Alguien pagó toda su deuda. Ya el banco no le va a molestar, ya el banco no le va a estar llamando, hey, ¿qué pasó? ¿Cuándo va a pagar? Yo no sé qué, vamos a embargarlo. Ya el banco no va a molestar, ya está en paz con el banco. No tiene deudas con el banco. Hermanos, tenemos paz para con Dios, no tenemos deudas con Él. Y Hebreos 9:15, como dijo el hermano, tiene mucho que ver. Porque dice, es decir, hice otra pregunta, ¿no? ¿Por cuáles pecados murió nuestro Señor Jesucristo? Basado en Hebreos 9:15. Dice, por las transgresiones que habían en el primer pacto. ¿Sí? Por las transgresiones que había en el primer pacto. Es decir, Jesucristo muere por las transgresiones que había en el primer pacto. Y bueno, nosotros estamos ahora en un segundo pacto, ¿no? Entonces, o necesitamos un Salvador, o el pecado no tiene nada que ver con el segundo pacto. Porque Jesús muere por las transgresiones que había en el primer pacto, según Hebreos 9:15. Otra vez, repito el dilema. O necesitamos un Salvador que muera por las transgresiones del segundo pacto, o en el segundo pacto el pecado no es Señor, no fue quitado su influencia, su criterio de juicio. Ya no está el pecado como criterio de juicio. Ya hay paz para con Dios en el segundo pacto. Amén, gloria al Señor. Sí. Y bueno, sí. Otra respuesta de nuestro hermano John Valencia dice, en el pecado estábamos en guerra con Dios, había una gran enemistad entre nosotros y Dios. Al hacer la paz con Dios, se rompe el desacuerdo y tenemos paz con el Señor. Y la hermana Narcisa Sandoval Llorente dice, ya no somos enemigos de Dios, sino amigos. Amén. Porque ya hay paz para con Dios, porque ya no hay deuda. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Bueno, la respuesta podemos encontrarla en Colosenses capítulo 2. Si por favor quieres leerlo, hermano Joel, Colosenses capítulo 2, el versículo 13 y el versículo 14. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice la palabra, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados
y anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Sí, el verso 13 y 14 van juntos, ¿no? Eso hay que leerlo juntos, ¿verdad? Perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, ¿cómo encontramos el perdón a todos nuestros pecados? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Y cuáles eran esos decretos? El primer pacto se basaba en el juicio por lo que es la ley. Y permíteme hacer un pequeño paréntesis, porque todo esto está conectado con la agonía de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz es donde se encuentra el perdón de todos nuestros pecados. Y aunque cueste aceptarlo, esa palabra todos incluye nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya Amén. perdonados todos. ¿Cómo lo hizo nuestro Señor Jesús? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era esa acta? Es una representación de la ley. ¿Pero qué es la ley? La ley, bueno, la ley es simplemente el carácter de Dios, la santidad de Dios por escrito. Claro que no está todo el carácter ni toda la santidad de Dios, no se puede escribir, ¿verdad? No se puede poner por escrito. Pero lo que Dios se revela, cuando Dios se reveló a Moisés, Dios reveló su carácter y su santidad por escrito, y eso es la ley. Hoy en día, Dios se reveló, es decir, en los tiempos de Cristo, Dios se reveló por medio de su Hijo, era la ley en vivo, es decir, el carácter de Dios y la santidad de Dios en vivo. Ahora, el primer pacto consistía en que los hombres y mujeres tenían que estar alineados con el carácter y la santidad de Dios. Imagínense, este es el pacto que haré con vosotros, le dice Dios a su pueblo. Si ustedes guardan mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, entonces ustedes serán mi especial tesoro y serán benditos su entrada y bendita su salida. Bendito el fruto de la tierra y de sus animales, el fruto de su familia. Bendito, y los pondré por cabeza y no por cola. Si ustedes guardan mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ese es el primer pacto. Ese es el primer pacto. Amén. Ahora, ¿quién guardó ese? ¿Quién lo guardó? Miren, nadie. Nadie. Amén. Nadie. Nadie llegó a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Por eso es que Pablo escribe que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. Nadie. La única persona, el único ser humano en el cual Dios dijo, tengo complacencia, fue Jesucristo. No hay más. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada quien se apartó por su camino. Y saben que la única manera en que fueron salvos los antiguos es por gracia. Es por gracia. Pero Dios tuvo que desentenderse de ellos porque no guardaron su pacto. Y por eso
las tribus del norte, cuya capital era Samaria, fueron arrasados, ¿verdad? Es decir, por los asirios, las tribus del norte, mientras que en el sur, Judá y Benjamín fueron arrasados por Nabucodonosor, por Babilonia. Entonces, Dios tuvo que desentenderse de ellos porque transgredieron su pacto. Pero escribió por medio del profeta Jeremías, y lo toma el escritor de Hebreos en el capítulo 8. Él dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el que hice el día que los saqué de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Hebreos capítulo 8. Se desentendió Dios de ellos porque no permanecieron en el pacto. Pero Él dijo: voy a hacer un pacto en el cual van a permanecer. Y, hermano, es tan increíble lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es como han enseñado algunos, que en el antiguo pacto se hacía una cosa y ahora en el nuevo se hace esto. En el antiguo se hacía tal cosa y ahora se hace esto. No, eso no entienden la diferencia de los pactos. La diferencia de los pactos es que en el antiguo no se podía permanecer. ¿Por qué? Porque tenían que guardar los mandamientos, los estatutos, las leyes. Guardar el primer y segundo mandamiento fue imposible para el hombre. Y eso muestra que Dios salva por gracia. ¿Cuál es la diferencia entre el salvado en el Antiguo Testamento y el salvado en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es una pregunta para reflexionar, pero la diferencia está que en el antiguo pacto no estaba la justicia de Dios. No había gente tan justa como Dios. En el nuevo pacto, la justicia de Dios está en nosotros. Y eso es un misterio. Nosotros somos tan justos como Dios, según 2 Corintios 5:21. Y en el versículo 17 dice que somos nuevas criaturas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenemos la justicia de Dios con nosotros. Amén. Por eso, mi estimado, de los nacidos de mujer, nadie como Juan el Bautista, nadie. En santidad, nadie como Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que Juan. ¿Y saben por qué mayores que Juan? Porque el más pequeño en el reino de los cielos fue hecho justicia de Dios por la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Podría leer una lectura también en Hechos, capítulo 15, versículo 10. Dice la palabra en Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. 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 Qué mejor resumen que lo que acabas de leer, ¿no? De lo que hablé. Sí. Y lo más difícil para el creyente es creer la obra del Señor, creer que somos hijos de Dios, creer que Dios no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones. Creer eso es lo que más ha costado. Mire, bueno,
hay tanto enseñanzas en el Nuevo Testamento. Iba a decir algo, Joel, algún comentario, Un pregunta. comentario, nuestro hermano Emanuel Ortiz, Roberto Emanuel Ortiz, dice el comentario de nuestro hermano Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén, amén. Por la fe vivirá. Eso es. Eso es. Bueno, en resumen, la agonía pues, de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní es producto de la concentración de todo el pecado de la historia en él, en ese momento. Todo el peso le causó una agonía y un estado que no vamos a comprender ni entender la intensidad de su dolor. Tanto fue así, como le dije, que un ángel tuvo que consolarle. Ni sé cómo lo haría el ángel, ¿no? También es un misterio para nosotros. Pero en él Dios hizo la salvación nuestra de una manera totalmente completa. Hermanos, Amén. hermanos, no dude más. No dude más. Si Cristo viene en este momento, se va a ir con él. Se va. Tenga la plena certeza de que se va con él. Si realmente crees que Jesucristo es el Salvador, es el Señor, es el que llevó nuestros pecados en su cuerpo, en su muerte. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Somos salvos por la fe en Él, en Cristo Jesús. Sí. Y ahora, claro, nos queda mostrarle el amor. ¿Cómo podemos amar a Dios? Miren, el amor hacia Dios nos salva. Lo que salva es el amor de Dios hacia nosotros. Pero cuando somos amados por Dios y cuando entendemos el amor de Dios, entonces nos motivamos a amarle a Él. Y la manera de amarle a Él es guardando sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos, no para ser salvos, sino porque somos salvos y expresamos nuestro amor a Él. Amén. Bien. Amén. Bueno, pues muchas gracias, hermano Carlos. Gracias a todos nuestros hermanos y amigos por sus comentarios, por participar también y por estar siendo parte de esta transmisión. Estamos muy contentos, hermano. Gracias por compartirnos el tema que estaba pendiente. Y esperemos que usted siga con nosotros entonces las próximas semanas también. Bueno, con el favor de Dios, y es un gusto pues compartir contigo y con tu audiencia estos temas que son, bueno, son esenciales dentro de nuestra fe y nuestro ministerio. Amén, hermano. Entonces, ¿algo más para resumir o ya es todo lo que tenía que exponer? Hombre, no me puyes la lengua ahora, Joel, porque sigo hablando. Pero si tienen alguna pregunta, los oyentes, ¿no? Algún comentario o pregunta que tengan. Sí. Hermanos y amigos, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, lo pueden hacer ya que nuestro hermano está dispuesto a poder comentar y responder sus dudas, sus preguntas, ¿verdad? Así que háganoslo saber, comenten. Ya que estamos en un programa en vivo, usted puede comentar y puede hacer la pregunta y nuestro hermano estará respondiendo sus preguntas. Así que aprovechen, estamos en vivo con nuestro hermano Carlos. Gracias, hermana Narcisa. Amén. Amén, hermano Mariano Hernández.
Nuestro hermano pide oración por su salud. La hermana Francisco dice, obedeciendo sus mandamientos. Amén. Ok. Un buen verso para terminar esta noche se encuentra en Tito, el capítulo 3. Tito, capítulo 3. Dice, versículo 3 en adelante de Tito, dice, Amén. porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fuimos Amén. justificados por su gracia, justificados, es decir, declarados inocentes, justos, la justicia de Dios en nosotros por su gracia. Y ahora somos herederos de la vida eterna. Amén, hermano. Una pregunta más, hermano. Nuestra hermana Valera Ladies, ella dice, si ya somos salvos, ¿qué sucederá en el día del juicio? Esa es la pregunta que la hermana... Buena pregunta y saludos, hermana Ladies. Saludos, que te vaya muy bien. Creo que estás allá, sigues allá en España. Bien. Amén. Bueno, como dice Apocalipsis dice que en el día del juicio serán abiertos los libros y será abierto otro libro, el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, wow, bueno, no la va a pasar bien. Entonces, pero los que no están inscritos en el libro de la Biblia van a ser juzgados conforme a los libros. En otras palabras, conforme a la ley, conforme a su comportamiento. Y si ha cometido en su vida un solo pecado y no ha estado en Cristo Jesús, qué mal la va a pasar. Qué mal. Qué mal. Amén. Entonces, somos salvos significa que nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Amén. Gloria al Señor. Ahí está contestada su pregunta, hermana. Gracias, hermana, por participar. Y hermanos que quieren participar también pueden seguir haciendo sus preguntas, ya que estamos aquí al aire a través de mensajes de amor para salvación, vía internet, vía speaker, y también estamos a través de Facebook Live con nuestro hermano Carlos Camacho en esta noche con el tema la agonía de Jesús. Así que pueden seguir haciendo sus preguntas, sus comentarios. Amén. Dice el hermano John Valencia, si la salvación es de Dios, ¿qué podemos nosotros contribuir a ella? Esa es la pregunta que nuestro hermano hace. Perdón, no escuché la pregunta. Si la salvación... Si la salvación es de Dios, ¿qué podemos nosotros contribuir a ella? Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta nos la da pues el Espíritu Santo por medio de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 5.
Les invito a abrir ahí su Biblia, hermano John, en 2 de Corintios 5. Amén. ¿Qué dice el 5:18? ¿Me puedes leer allí, hermano Joel? Amén, hermano. Dice la palabra, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Ajá, ok. Sí, el 17 dice, de modo que los que están, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice el 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Somos nuevas criaturas. ¿Qué hizo Adán para ser una criatura de Dios? ¿Qué pudo haber hecho Adán, no? Adán, bueno, ¿qué hizo? Nada. Dios fue el que hizo a Adán, formó a Eva. Ahora somos una nueva creación. ¿Y qué podemos hacer nosotros en esa nueva creación? Como leyó aquí el hermano Joel en el versículo 18. Y todo esto, todo, no dejó para más nada. Y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, noten el 19, para subrayarlo, hermano. Noten el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La salvación completa viene de Dios, completa, total, viene de Dios. Amén. Gracias, hermanos, por comentar, por hacer sus preguntas. Y gracias, hermano Carlos, por estar dispuesto a responder. Nuestra hermana Valera Ladies pide oración por su hijo Daniel, que también va a ser operado muy pronto. Entonces hay que llevar en oración a nuestra hermana. Y hermanos, si tienen más preguntas, lo pueden hacer también. Amén. Bueno, este es un tema que se extiende, ¿no? Este es un Amén. tema para hablar y hablar y hablar y tocar este verso y el otro verso. Romanos capítulo 5, es impresionante la gracia de Dios que hay en Romanos capítulo 5, capítulo 6, el capítulo 8, ¿ah? Por ejemplo 8:2, la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Wow. Que, bueno, hay tanto para hablar, hermano Joel, en cuanto a lo que el Evangelio es. Y es el tema más importante, es el tema que debemos estar constantemente estudiando y hablando. Hay tanto que estudiar del Evangelio. Sí, el Evangelio. Amén. Amén. Bueno, no sé cuántos minutos quedan en tu programa. No, está bien, hermano. Estamos también estamos la última transmisión, entonces nos podemos alargar el tiempo que queramos, ¿verdad? Pero también depende también de usted si no se siente cansado. Pero No, estoy para servir. Si tienen más preguntas o comentarios, bueno, podemos ¿qué le parece? seguir.
dejamos el espacio para que los hermanos o hermanas o amigos nos hagan preguntas y puedan escribirlo ahí, hermanos y amigos. Y si usted, hermano Carlos, hace favor de llevar en oración a nuestro hermano Mariano Hernández, que tiene problemas en la salud, creo que dolor de espalda, y a nuestra hermana Valera Ladies, que tiene también que su hijo va a ser operado prontamente. Entonces, si usted puede llevarlos en oración a ellos, sería muy, muy bueno, ya que ellos están solicitando oración, hermano. Vamos a orar por ellos. ¿Sí? Vamos a orar por ellos. Oramos Amén. ya. Sí, vamos a Amén. aprovechar. Amado Padre, muchas gracias por el amor eh, intenso, profundo, grande, un amor incomparable hacia nosotros por haber quitado el peso del pecado de nuestras vidas y colocarlos en Jesucristo. Gracias, Señor, por amarnos y librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Gracias por la vida eterna. En esta oportunidad queremos poner ante el trono de tu gracia para el hermano Hernández con sus problemas de salud. Tú conoces mejor que nadie su cuerpo, Señor, y de corazón te pedimos que la sanes, Señor. En tus manos está, pues, la vida de nuestra hermana Hernández. Igualmente, por Daniel, queremos pedirte que va a ser operado, el hijo de nuestra hermana Ladies. Te ruego que todo salga muy bien, Señor, mejor, y que su recuperación sea rápida y nuevamente, pues, pueda estar en el ministerio en el cual está trabajando, Señor, allá en Argentina. Bendice, Señor, al hermano Daniel. Y también, Padre, aprovecho para orar por Ladies. Tú conoces mejor que nadie su vida, su situación. En tus manos está la vida, pues, de nuestra hermana Ladies, Señor. Que tu Espíritu Santo toque grandemente su vida y bendícela, iluminando el camino que debe seguir. Por todos los que están conectados ahora con nosotros, también una petición muy especial para que nos llenes a todos de tu Espíritu Santo y que nuestras vidas expresen la vida de Jesucristo, pero que sea tu Espíritu Santo que exprese la vida de Jesús en nosotros. Gracias, Señor, y gracias por Joel, por su programa. Gracias por su familia también. Bendícelo a él grandemente, a él, su esposa y sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Bueno, hermano, entonces nos han hecho más, aquí los hermanos han puesto más preguntas. Dice nuestro hermano Rafael Sauceda, pregunta, vamos a ver qué es lo que el hermano pregunta. ¿Dónde está Rafael Sauceda? Dice, cuando Jesús dice, vamos a ver, cuando Jesús dice, si es posible, pase de mí esta copa, ¿a qué momento se refiere? ¿A la cruz o al momento de agonía en Getsemaní? Esa es la pregunta que el hermano hace, hermano Rafael Sauceda. Sí, es decir, la agonía, la tristeza en gran manera era por el peso del pecado. Y Jesús dijo, si es posible, otra manera, otra forma, Señor, de que la salvación fuera posible, el perdón fuera posible, Señor, pasa de mí esta copa si es posible, Señor. Pero si no, bueno, que se haga tu voluntad. Sí, entonces creo que esa copa es el peso del pecado por todos nosotros. Se refería al momento de la agonía en Getsemaní, ¿verdad? Así mismo, sí. Ahí, Amén. en ese momento, Él cargó con el pecado de todos nosotros y su ejecución fue la cruz. Amén. Ahí está, hermano Rafael. Gracias, hermano, por su pregunta.
también para la hermana Carmen Osuna, que también tenía la misma inquietud. Hermana, ya nuestro hermano ha respondido entonces que eso fue el peso del pecado, ¿verdad? Ahí en el maní. Gracias, hermanos, por sus preguntas. Y nuestra hermana María Dolores Matos Castillos también pide oración por su cuñado que está en coma, para que Dios tenga su misericordia y le dé otra oportunidad y se arrepienta. Soy de República Dominicana. Nuestra hermana es ¿Quién? de República Dominicana. ¿La hermana quién? La hermana María Dolores Matos Castillo, María Dolores Matos. por su cuñado que está en No. coma, para que dé otra oportunidad y pueda así alcanzar a arrepentirse. Le acompañaré en oración, ¿sí? Y si nos dejan pues sus peticiones, yo me comprometo a orar, a acompañarlos a ustedes en oración también, ¿sí? Todos nosotros, y Amén. es una gran bendición que Dios nos ha dado, miren, y esta bendición hay que aprovecharla, y es que cada uno de nosotros es un sacerdote, es Amén. decir, cada uno de nosotros puede entrar al trono de la gracia, ¿sí? El camino está abierto para entrar al trono de la gracia. Y Amén. Isaías dice que él habita con el quebrantado, con el humilde de corazón. Entonces, Amén. Dios va a escucharles a ustedes también sus oraciones. ¿Sí? Vamos a orar todos, ¿sí? Vamos a dedicarnos a la oración, porque eso es lo que nos va a dar la fuerza y la bendición especial de Dios. Amén. Y nuestro hermano David Solano, él pregunta desde dónde transmiten. ¿En dónde está usted, hermano? En Quintana Roo, ¿verdad? No, yo estoy en Mérida, Yucatán. Aquí Nuestro ando hermano, con un calorcito, bueno, pues fuerte. Pero bueno, contento. desde allá, hermano, está el hermano y estamos a través de una página de radio vía internet que se llama Mensajes de Amor para Salvación. Y también estamos a través del Facebook Live, que es la página de la radio Mensajes de Amor para Salvación. Si usted no sigue esta página, lo puede seguir, darle like y seguirlo para poder ver las transmisiones. Normalmente nuestro hermano Carlos está con nosotros todos los sábados a las 10 de la noche centro. Así que esa es respuesta, hermano David Solórzano. Sí. Yo El propongo, el hermano Luis Alberto Acosta también pide oración. Él tiene malos presentimientos y quiere que oremos por él. Luis, hermano Luis Acosta. Luis Luis Alberto Acosta. Acosta Orozco. Uh-huh. Por sus pensamientos. Sí, tiene malos presentimientos. Bueno, mi estimado Luis, no es fácil, pero podemos pedirle en oración al Padre que nos ayude a enfocarnos en lo bueno, en lo amable, en lo digno. El Padre tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando nos enfocamos en cosas para dar gracias. Si seguro que tú lo haces, pero si aumentas una oración de gratitud constante, es una promesa de Dios. Dice que la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón. Entonces es la recomendación del apóstol Pablo, ¿no?, a los filipenses, que presentemos nuestras peticiones con acción de gracias. Okay. Muy bien. Bueno, tengo aquí ya mi lista para estar orando esta semana por los hermanos que están pidiendo oración. Sí. Amén. Amén, hermano.
No sé, Joel, una propuesta, ¿no? Una propuesta para el próximo sábado. Hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento que causan cierta preocupación a los hermanos. E incluso pasajes que los hacen dudar de que si son salvos o no. Y me gustaría pues que tocáramos ese tema y ver Amén. eso. Por ejemplo, el pasaje de Hebreos 10:26, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ¿verdad? Nos espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Bueno, un cristiano lee eso y dice, yo estoy frito. ¿Ah? ¿Quién no ha pecado voluntariamente? Dígame. ¿Quién no ha pecado voluntariamente? ¿Ya pecó voluntariamente? Hermano, salga para la playa y disfrute lo que le queda, porque lo que le espera es expectación de fuego, ¿no? De hervor de fuego, juicio. Bueno, si eso es así, hermano, ¿quién podrá salvarse? Entonces, pero a veces sacamos fuera de contexto algunos pasajes y nos llenamos de muchas dudas. Pero miren, Amén. certeza, hermano, ustedes son hijos de Dios. La salvación depende totalmente de Cristo Jesús, al cual ustedes han recibido por fe. Así que ustedes son salvos, van para los cielos. De gloria a Dios y gracias a Dios. Amén. Hay otro pasaje, hermano, que también se saca de contexto a veces, que está en Hebreos 6:4. Así, Sí. porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole en vituperios. A veces se malinterpreta. Claro, y recayeron. Ahora, imagínense un hermano que recae en el pecado, se va de la iglesia, entonces ya no puede volver, ya es imposible. Bueno, esos pasajes podemos aclararlos el próximo sábado, con el favor de Dios. Están cordialmente invitados todos para tocar este tema tan importante, ¿sí? Que a veces Amén. Satanás usa la palabra Satanás para llenarnos de dudas e incertidumbre. Pero vamos a derribar todo argumento. Vamos a derribar todo argumento que se opone a la salvación de nuestras almas. Amén, hermano. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, también, bueno, no podemos abusar también de ustedes, mis estimados hermanos. Entonces, bueno, nos veremos con el favor de Dios el próximo sábado y tocaremos pues este tema y vamos a despejar toda duda, hermano, y tener plena certeza de nuestra salvación. Amén, hermano. Entonces, si nos hace el favor de cerrar con oración, hermano, y llevar en oración a los hermanos que han solicitado oración para despedirnos en esta transmisión y luego entonces vamos a cerrar sintonizando un himno también a través de esta radio. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, seguimos en tu presencia y queremos pues poner ante el trono de tu gracia también pues a María Dolores por su vida y especialmente por su cuñado que está en coma. Padre, en el nombre de Jesucristo, levanta, Señor, al cuñado de María. Te lo pedimos, Padre, levántalo, Padre Celestial. Dale vida al cuñado de la hermana María, Señor. En tus manos esperamos, Señor, en tus palabras esperamos. Igualmente queremos pedirte por el hermano Luis Acosta para que
lo llenes de tus pensamientos, le ayudes en sus presentimientos, Señor, y los canalices y le hagas saber pues su utilidad. Bendice, Señor, al hermano Luis Acosta, Señor. Y nuevamente bendícenos a todos. Gracias, Señor, por este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Entonces nos vamos a sintonizar, a conectarnos a la próxima semana. Ya usted ha dado los temas, ¿verdad? Los puntos que quiere tocar y me parece muy interesante, hermano, hablar sobre esos textos que usted ha propuesto. Entonces están todos invitados, amados hermanos y amigos, para la próxima semana a las 10 p.m. Centro a través de este mismo canal, ¿verdad? Facebook Live y también de Internet. Gracias, hermano Carlos. Entonces, hasta la próxima, hermano. Dios lo bendiga, hermano, allá en Quintana Roo, ¿verdad? Mérida, Yucatán. Amén. Mérida, México. Amén. Okay. Bueno. Quiero ser en tus manos, oh mi Señor. Como barro en tus manos, Dios, vas moldeando mi forma de ser, transformando mis palabras en humildad, disposición y fe. Como barro en tus manos, yo, dejándote obrar en mi interior, dejando el viejo hombre que tú hiciste volver a nacer. Es como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro. Quiero ser en tus manos, oh mi Señor. Como barro en tus manos, Dios, me tomaste e hiciste de mí una nueva criatura que dé la honra, gloria a ti por siempre. Como barro en tus manos, Dios, dispuesto a que moldes en mí ese siervo que esperas de mí. Heme aquí, envíame a mí. Es como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, oh, como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, obra de tus manos somos Dios. Tú, nuestro alfarero y tierno Dios. Usa mi vida, Señor. Quiero darte siempre gloria a ti, mi Dios. Como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, oh mi Señor. Saludos, Oye. hermano. Saludos aquí de Carlos Junior. Aquí lo pusiste muy alegre con esa música. Sí, te saludo. Saludos, hermano Carlos Junior. Gracias por estar ahí acompañando a nuestro hermano. Gracias. Hasta la próxima, hermano. Hasta la próxima. Feliz noche, hermanos y amigos. Saludos. Alabanza Hasta la es próxima. para ti, Señor. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza.